Bien, en la sesión anterior estábamos analizando la definición que da Tomás de Aquino de filosofía, que es ciencia de todas las cosas por sus últimas causas obtenida mediante la luz de la razón natural. Y bueno, sobre todo, pues había tratado de explicar esos dos elementos que la ciencia, ¿qué significa esto de ciencia de todas las cosas? Por sus últimas causas. En ese punto de las últimas causas, es decir, el nivel de radicalidad, de ir a la raíz, eso es lo que significa radix en latín, ¿no? Radicalidad es lo relativo a las raíces, ¿no? Los fundamentos últimos, ¿no? Pues claro, mencionaba que ciertamente el discurso filosófico es el que probablemente da menos cosas por supuestas, pero eso no quiere decir que no dé nada por supuesto. En todo discurso humano hay supuestos fundamentales que no se cuestionan, ni siquiera los filósofos que les gusta cuestionarlo todo pueden cuestionarlo todo. La significatividad de algunos conceptos primarios y la validez de algunos axiomas absolutamente primeros es algo que ni siquiera la filosofía puede cuestionar, ¿no? Ahora, sí que es verdad que fuera de esos conceptos y axiomas absolutamente primitivos en el uso de la razón para su discurso, pues ciertamente la filosofía lo cuestiona casi todo. Bien, nos quedaba por aclarar un poco este último elemento que aparece en la definición de Santo Tomás, que es el de la razón natural, referido, digamos, al instrumento epistémico, digamos, el medio del que se vale la filosofía en su propio discurso, ¿no? La razón natural. ¿Qué significa esto en los términos en los que aparece en Tomás de Aquino? Pues, ante todo, es la razón que presupone la experiencia. Es decir, la razón natural, tal como la entienden los aristotélicos, y Tomás de Aquino lo es, no es en absoluto la razón de la que hablan los racionalistas. El racionalismo, digamos, propone que lo único que tiene valor cognoscitivo es aquello a lo que llegamos mediante la razón, usándola en forma, digamos, científica. La razón que produce argumentos demostrativos, ¿no? La razón, digamos, que no presupone la experiencia. Esa es la razón racionalista. Esa es la razón, por ejemplo, de la que habla Kant, la razón a priori, es decir, la razón que no da, por supuesto, ningún dato empírico. La razón a la que no se le da nada. La razón que ella misma lo da todo, cognoscitivamente. Pues en absoluto ese es el concepto que tiene un aristotélico de razón natural. La razón natural es la razón que tiene como
supuesto básico, la experiencia. Es un viejo axioma atribuido a Aristóteles, aquel que en latín los medievales expresaban diciendo que primum vivere deinde philosopari, o sea, primero vivir y después filosofar. La filosofía, ante todo, es una reflexión sobre la vida. Y la vida también en el sentido de el conocimiento de las cosas que tenemos por el puro hecho de convivir entre ellas, de vivir en el mundo. Lo que muchos llaman el sentido común. También hay una acepción estrictamente filosófica, aristotélica, de esto del sentido común, es decir, la percepción primaria que tenemos de las cosas a través no solamente de los sentidos externos, de los datos sensoriales, táctiles, visuales, auditivos, olfativos, etc., sino también de la percepción global de las cosas que proporciona un sentido interno, del que habla Aristóteles, que es justamente el sentido común, el sensorio communis, así lo traducen los latinos medievales. Es decir, la percepción global que tenemos de los objetos del mundo. Tanto en esta acepción un poquito más filosófica, rigurosa, aristotélica, como en la acepción general que tenemos del sentido común, que llaman los anglosajones el common sense, los alemanes el gesunder Menschenverstand, o sea, el sano entendimiento humano, pues evidentemente tiene mucho que ver con la percepción prediscursiva, es decir, anterior a cualquier razonamiento que tenemos de las cosas del mundo, en el fondo porque se nos dan, porque son datos a nuestra percepción primaria. Bueno, la filosofía, de acuerdo con el esquema aristotélico, no se puede hacer solamente con sentido común, pero desde luego es imposible hacerla sin el sentido común. Y mucho menos posible es hacerla en contra del sentido común. De acuerdo con la acepción general que tiene para los filósofos aristotélicos esta expresión, la razón natural, entendida, insisto, como el instrumento fundamental del que se basa, del que se vale la ciencia filosófica, el sentido común, insisto en esta acepción corriente de la expresión, pues es un test fundamental para validar cualquier teoría filosófica. De tal manera que una propuesta filosófica que vaya en contra de la percepción corriente, de la percepción ordinaria, espontánea que tenemos de la realidad por el puro hecho de que vivimos en ella, pues tendría que asumir, como dirían los juristas, la carga de la prueba. O sea, tendría que ofrecer muy buenos argumentos, muy buenas razones para confrontarse con la razón natural. Cosa que generalmente me parece que no ocurre. Las razones que exhiben los filósofos que van en contra del sentido común son razones muy poco razonables. Bueno, esto es una interpretación mía, pero vamos, generalmente cualquier teoría filosófica que sea contraria a la percepción primaria que tenemos de la realidad suele ser bastante forzada y muchas veces abiertamente curiosa o extravagante. Bien. También esta expresión, en el sentido en que la emplea Santo Tomás cuando define la filosofía,
expresión de razón natural, se opone no solamente a la razón racionalista, la razón a priori, es decir, la razón que no tiene en cuenta la experiencia, y sobre todo la experiencia, ya digo, del sentido común, de la percepción espontánea y primaria de la realidad que tenemos por el puro hecho de que somos reales y de que vivimos en el mundo. Ciertamente somos una parte del mundo que tiene la capacidad de entender el mundo, ¿no? Y tratamos de dar razón de lo que vemos. Pero ante todo, la razón natural es una razón que tiene en cuenta lo que vemos. Bien, por tanto, en primer lugar, la razón natural se opone a esa razón racionalista. Yo diría que pocas cosas hay más irracionales que el racionalismo tomado en serio. La convicción de que únicamente tiene valor cognoscitivo lo que es resultado de un razonamiento demostrativo es una convicción con la que ningún ser humano podría vivir en el mundo. Por mucho que algunos filósofos listos, los filósofos racionalistas eran muy listos, pues dijeran esta extravagancia. En cualquier caso, a lo primero que se opone, digamos, ese concepto de razón natural, ya digo, es la razón racionalista, la razón a priori, la razón que no tiene en cuenta la experiencia de la vida. Pero también, en cierto modo, esta expresión, razón natural, excluye, digamos, lo que nosotros sabemos por la fe, en el sentido de que la fe no es un instrumento, no es una herramienta para el discurso filosófico. Nunca puede ser considerado un argumento filosófico el decir que esto es así, pues porque lo dijo Aristóteles o Platón, que eran gente muy lista. Hace falta aducir razones, argumentos demostrativos. Solamente vale que esto lo haya dicho alguien muy listo, sino usted qué es lo que dice y qué razones aduce para decir lo que dice. Eso es lo que intenta una argumentación filosófica. En modo alguno, esto significa que la filosofía esté en condiciones de despreciar la fe. Una cosa es que no la emplee en su discurso, digamos, como instrumento epistemológico. Y otra cosa es que la filosofía se sienta, algunos filósofos lo han visto así, autorizada a despreciar la fe. Esto es intelectualmente suicida y desde luego filosóficamente absurdo. Porque si la filosofía se define, y a esto me refería en la primera de las sesiones, por un afán de saber, si la filosofía significa amor al saber, al conocimiento verdadero, evidentemente un conocimiento real es el conocimiento de la verdadera realidad de lo conocido, si no, no sería conocimiento, sería más bien desconocimiento. Por lo tanto, conocer es conocer lo que en verdad son las cosas. Bueno, pues yo diría que el ser humano pues, tiene fundamentalmente, quizá entre otras, pero fundamentalmente tres vías por las que puede alcanzar a saber algo. Una de ellas claramente es la experiencia. Nosotros podemos saber cosas porque tenemos un contacto directo, inmediato con esas realidades, eso es lo propio de la experiencia. Otra de ellas, obviamente, en el caso del ser humano, que es animal racional, pues es la razón. Nosotros también podemos saber cosas porque llegamos a entenderlas a través de un razonamiento, que puede ser demostrativo o de otro estilo, pero en cualquier caso un discurso, es decir, algunas razones encadenadas unas con otras
que nos llevan a extraer una conclusión, a inferir una consecuencia a partir de unas ciertas premisas. Bien. Evidentemente, a través de estas dos vías nosotros alcanzamos a saber una serie de cosas que son humanamente muy relevantes. Pero yo diría que la vía por la que nosotros alcanzamos a saber la mayor parte de las cosas que sabemos es la fe. La mayor parte de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos porque nos las creemos. Por ejemplo, todo lo que sabemos de historia. En mi caso, pues, con la excepción de los acontecimientos de los que yo he podido ser testigo presencial, los últimos 60 años, que son los que tengo, ¿no? Proporcionalmente, la inmensa mayoría de la historia, la conozco a través de testimonios que han analizado historiadores, es decir, de narraciones de testigos reales o supuestos pues, de los acontecimientos que me han contado los historiadores. La historia es una ciencia, por lo tanto tiene que demostrar lo que dice. ¿Pero qué es lo que demuestra la historia? Pues en concreto lo que demuestra un historiador es la credibilidad de ciertos testimonios o de ciertos testigos que han narrado esos testimonios, ¿no? Y evidentemente para la historia o para las ciencias auxiliares de la historia, pues la fe también es una herramienta cognitiva, es un instrumento epistémico propio de esa ciencia, ¿no? En el caso de la filosofía ya digo que no. Pero en cualquier caso, si la filosofía es afán de saber, si la filosofía es búsqueda de la sabiduría, sería verdaderamente contrario a su vocación, sería contradictorio con la misma definición de filosofía, despreciar o ignorar que la fuente fundamental por la que nosotros llegamos a saber cosas, pues es justamente la fe en sentido natural, porque nos las creemos, es decir, porque alguien que tiene crédito para nosotros nos lo cuenta y nosotros le damos crédito. Por tanto, esa postura más o menos impostada que tienen algunos filósofos de despreciar la fe, por supuesto la fe religiosa, pero también la fe en sentido natural, pues ya digo, es intelectualmente suicida y antifilosófica. Nosotros sabemos por fe todo lo que sabemos de historia, casi todo lo que sabemos de geografía. Yo por lo menos no he viajado mucho y para mí la existencia de China es un dato de fe. O sea, yo no he estado allí. Yo no he visto China. Evidentemente sé que China existe pues, porque ha habido gente que ha estado allí y me lo ha contado, porque ha habido geógrafos que han escrito atlas y yo he leído algunas cosas sobre China. He visto también gentes procedentes de ese país con rasgos achinados. He escuchado a periodistas acreditados por un medio de comunicación que puede merecer más o menos crédito, pero en el fondo me están contando cosas que yo no he visto, de las que yo no he tenido ninguna experiencia y que tampoco nadie me ha demostrado científicamente que exista. Y sin embargo me parecía sumamente irracional pues, negar la existencia de China por el hecho de que yo no haya podido todavía estar allí, ¿no? O en general negar la existencia de cualquier lugar al que todavía no he podido viajar. Pues, parecería irracional. Evidentemente las cosas que yo sé por fe no las sé por la razón, pero desde luego las sé con la razón, porque yo soy un ser humano
un animal racional y no tengo otra forma de saber algo que empleando la razón. Y lo primero que hace falta para creer algo es entender que aquello es creíble, por lo menos que no es increíble, que no es absurdo, que no es irracional o contrario a la razón. Bien, en ese sentido me parece que la fe, aunque no sea, insisto, una herramienta epistemológica para la filosofía, aunque no pueda nutrir ninguna argumentación filosófica, hay, insisto, otras razones que sí que emplean como instrumento epistémico la fe, otras, me refiero a otras ciencias, pero la filosofía no. En ningún caso el filósofo puede permitirse el lujo ridículo de despreciar la fe, que es una fuente fundamental del conocimiento humano. Bien, esto es lo que quería aclarar en relación a este punto de la razón natural y con esto quedaría más o menos completada por la explicación que yo quería proponerles sobre la definición de filosofía, la definición real de filosofía que propone Tomás de Aquino. Ya en la siguiente sesión entraremos a hacer lo que yo he llamado pues, un mapa general, una panorámica de cuáles son las partes de la filosofía, los capítulos fundamentales del saber filosófico, con un esquema digamos, un poco antiguo, pero muy clásico todavía, y con eso, que nos llevará también unas cuantas sesiones, a abordar toda esa panorámica del saber filosófico, pues con eso quedaría más o menos conclusa la parte introductoria, este primer bloque introductorio de la materia, que es la definición y las partes fundamentales de la filosofía. Muy bien, pues ya continuaremos.